Están en Bucaramanga, pero también a quienes están aquí en Norte de Santander. Me siento muy emocionada y además de eso afortunada de estar al lado de Luis Fernando Niño, quien es el presidente honorable precisamente del Bicentenario, pero además porque trae uno de los documentos más importantes. Bueno, el documento, el importante, el protagonista, la Constitución de 1821, esa copia número 001 que está aquí en Norte de Santander, y empezar a ver cada uno de los detalles que tiene, la caligrafía, la capacidad de redacción de cada una de las personas que intervinieron en ella, cómo se construye la sociedad política también de nuestro país. Y pues voy a empezar, Ronald, para que Luis Fernando le pueda resolver la duda a Laura sobre ese sello. Si quieres, Luis, lo mostramos un momento, ese sello que dice Lau, ¿será que fue con sangre? Venga, nos cortamos aquí, ponemos la huella, y no fue así. Bueno, ahí lo tenemos. Si quieres le damos la vueltica para que lo pueda ver la cámara. Ahí ya lo acomodamos claramente. Ay, es un documento. Bueno, son 200 años, ¿no? Luis, bienvenido. Ahí está. Damari, muy buenos días a usted, a Ronald, a todos los amigos del Gran Santander, a las personas que están siguiendo en este momento por todos los medios y redes sociales. Pues efectivamente están ante ustedes, ante la primer copia, la 001. Eso quiere decir que la original, en el caso del sello, querida colega, en Bucaramanga, el sello es en cera, ¿sí? Y en la original está protegido con un papel porque pues con 200 años la cera puede causar un derretimiento y dañar el papel original. Estas son facsímiles de copias. Ayer en la exposición que tenemos en la Quinta Teresa tenemos la plaqueta con la que se imprimió las otras 15 copias primeras. Esas primeras 15, que es un primer momento íntimo de la constituyente. Al no haber WhatsApp, Facebook, ni Instagram, ni Hotmail, yo le escuchaba a usted decir que durábamos entre un mes y mes y medio en llegar de un lugar a otro. Entonces era seguramente que los españoles querían volver a atacar y era necesario hacerles saber a todas las provincias que habíamos hecho una constitución. Entonces a Antonio Nariño y a estos constituyentes se les ocurre la fabulosa idea de traer una imprenta para Cúcuta, para Villa del Rosario, para comenzar a mandar facsímiles de esta constitución. Entonces ya la Constitución hecha facsímil, este sello pasa de ser de cera a una estampa en tinta, que es el primer sello de la República de Colombia, que es muy semejante al escudo actual de la República. Sí, ahí se ¿Cómo ve. se hacían estos? Pues se colocaba la tinta y en un mazo con la parte metálica se colocaba como sello y quedaba registrado. Ahora, ahí al lado, y paso a un detalle antes de volver al inicio, y es que es la única de las 11 constituciones que tiene la firma del Libertador. Perfecto, bueno, Dios mío, nos eriza ahí como la piel, ¿no? Realmente. Vamos a sumergirnos un poco a esa historia, a estos 200 años, Luis Fernando, pero puede ser una pregunta muy obvia, pero ¿qué trae esa constitución política? ¿Cuáles son los artículos? ¿Cuántos? ¿Qué firmas tiene? ¿Qué tan importante no es tan obvia, Ronald, es una muy buena pregunta. ¿Qué tan importante es también pues para la sociedad, para las nuevas generaciones, y decirles a las personas, a los jóvenes de 15 años, hey, aquí tenemos la Constitución y está en Norte de Santander, la de 1821? Efectivamente, Ronald, lo primero que hay que entender es qué es una Constitución. Allí a los alumnos de primer año de Derecho es obligatorio que se lean a Fernán Lassalle en qué es la Constitución. Es la ley de leyes, es la norma de normas, la ley superior, y obviamente nosotros ya hoy en el siglo moderno la entendemos como un pacto social, y es cuando nos ponemos de acuerdo en lo que nos va a regir. Partiendo de ese hecho, estamos hablando de que después de la batalla de Boyacá, de darnos duro contra la monarquía, porque nosotros nos dimos durante casi 8 años, nos volvieron a reconquistar, nos fusilaron las mentes más brillantes de la época, y entonces Bolívar, en un momento de desesperación, ya ha acabado y hace la decisión más sublime. Yo creo que es una decisión desesperada, pero que le salió muy exitosa, y es el paso del páramo de Pisba. Cuando llegan a Boyacá, derrotan a los españoles, viene lo más difícil, y es, bueno, listo, ganamos en algunos sectores de la provincia, hay gente todavía de la Nueva Granada que quiere a los españoles, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que construir un país. Eso suena hoy como vamos a la esquina, pero eso no es decirlo así. Eso es, bueno, ¿y cómo se construye un país? Yo lo decía durante estos días, ¿qué régimen le vamos a poner? Presidencialista, federalista, centralista. Estábamos escuchando, repito, no había medios como hoy,
Entonces sabemos que hay un movimiento en Washington, con George Washington en los Estados Unidos, sabemos que está Rousseau, Voltaire, Diderot pasando por la guillotina y Robespierre en Francia, y ahí salió un libro que era la Declaración de Derechos Humanos, y por eso cuando llega Nariño a Cúcuta es cuando llega el profesor a la universidad, porque es que Nariño ya viene desde unas carcelazos y una persecución en Europa. Sí, yo creo que si aquí el que faltó, pues obviamente es un sueño de historiador, fue Francisco de Miranda, que era el más grande de todos. Francisco de Miranda se inventó la bandera, se inventó el nombre, se inventó las cuestiones políticas, y de ahí nace esta Constitución. Bueno, entonces una vez resuelto esto, viene la ley fundamental de Angostura, y de ahí se pone en cita en Villa del Rosario. Que es cuando ya empieza a tejerse todo y a escribirse como tal esa Constitución. Tú nos mencionabas extracámara, precisamente que ya ahí empieza a hablarse del poder legislativo, cuáles son o cómo van a ser esas características de la rama legislativa, de lo que va a pasar en la rama ejecutiva. Todo esto está ahí, en esta Constitución, que es de hecho la que le da pie o la que le da esa garantía y un ejemplo para construirse o para volver a construir otra Constitución que es la que hoy nos rige. Leamos el primer artículo. Sí. A mí me da miedo tocarla, es mejor que... No, claramente Luis Fernando debe tener un dato, enseñándonos un poco ahí, especial. Página a página. Bueno, en este orden de ideas aquí hay varios detalles. Esto podríamos durar una clase constitucional aquí muy fuerte, pero bueno, voy a contar detalles. Por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto. Una vez pasa la ley fundamental, se llama ley fundamental porque dice, nace la República de Colombia y quiénes somos los colombianos. Pero a eso hay que ponerle leyes, a eso hay que ponerle carne para que se pueda organizar el Estado. Entonces, lo primero que hay que resaltar en la primera página de la Constitución es el nombre. Y ese nombre es muy importante porque hoy es el preámbulo, pero aquí estamos hablando en el nombre de Dios, autor y legislador del universo. Esto ya abre una constitución participativa, amplia, estamos hablando del siglo XIX, es decir, eclesiástico, monástico, con una supremamente cercanía a la iglesia, pero esto es un tema totalmente de logias, de las logias que estaban dando el espíritus a estas constituciones. La mayoría de sus diputados eran miembros de las logias de la masonería. Y esto lleva al primer artículo que me permito leer tal cual como está en la sección primera de la Nación Colombiana de los 191 artículos. La Nación Colombiana es para siempre e irrevocable, libre e independiente de la monarquía española, y de cualquiera otra potencia o dominación extranjera, y no es ni será nunca del patrimonio de ninguna familia ni de ninguna persona. Entonces aquí ya liberan a la República de cualquier otro tema. Y por supuesto, frente a tu pregunta, Damaris, divide de inmediato la ley, los libres del espíritu de Montesquieu, que significa el ejecutivo, el judicial y el legislativo. De hecho, Simón Bolívar no puede estar dentro de las discusiones ni Santander, y solo les dan algunos minutos para posesionarse como presidente y vicepresidente el 3 de octubre y los mandan a sacar para poder ellos seguir legislando. Qué maravilloso. Hágame el favor, bueno, Luis Fernando, yo creo que también exploremos un poco esta Constitución. Vamos a las firmas para verlas un poco, porque realmente, aparte de la letra, lo que hablábamos extracámaras con Damaris, qué letra, qué perfección, qué orden, qué firmas están allí. ¿Cuántas firmas fueron? ¿Cuántas personas diputados estuvieron más o menos ahí? Se habla de 90, pero realmente 50, 51 diputados, porque ocurrieron varios hechos. Aquí tengo que decir por qué tantas fechas, por qué todo. Primero, nos ponemos cita el 1 de enero del 1821. Pero no llegaron, porque era muy difícil llegar, veníamos de todas partes. Entonces solo se inicia el 6 de mayo. Se elige presidente a Juan de Roscio y él muere. Como lo decía el historiador anterior, él muere en Villa del Rosario y a los 2 días nace su hijo. Al que se elige de presidente, se muere a los 12 días, ¿sí? Y por lo tanto, hay que elegir un nuevo presidente, y ahí es donde juega un papel Antonio Nariño importante. Ese es un primer tema. El segundo tema es cuando comienzan las discusiones. Cada uno venía con sus formas de pensar, con sus formas de actuar, cada uno tenía un régimen, algunos eran más amigos de Santander, de Bolívar, de Nariño, y comienzan las disputas propias. Entonces, todo lo anterior lleva hasta que el 30 de agosto puedan hacer el primer documento. Me permito leer, se los muestro a todos los televidentes. La primera firma original de los diputados
dada en el primer Congreso General de Colombia y firmada por todos los diputados presentes en la Villa del Rosario de Cúcuta a 30 de agosto del año del Señor de 1821, 1º de la independencia. Obviamente ya había pasado 1810. Sí. Entre las firmas más relevantes está, por ejemplo, la de Azuola, la de Pedro Gual, quien es quien firma todas las actas y termina siendo el primer canciller. Aquí está la firma de Pedro Gual. Termina siendo el primer ministro, digámoslo así, de Cancillería y el Interior, porque hoy precisamente 7 de octubre se crea la Cancillería. O sea, hoy por primera vez Colombia es reconocida por los países internacionales, hoy hace 200 años. Pero el señor Libertador no estaba, entonces hay que esperar a que venga el jefe. Claramente. Entonces cuando llega el jefe el 3 se posesiona el Libertador como presidente y Santander como vicepresidente, y ahí es cuando firma el Libertador y dice de la siguiente manera: Palacio de Gobierno de Colombia, fuimos capital, Palacio de Gobierno de Colombia, en el Rosario de Cúcuta, el 6 de octubre de 1821. Cúmplase, publíquese y calcúlese. Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello de la provincia de la República y refrendado por el ministro y jefe de despacho Simón Bolívar. Y firma su ministro de Hacienda y República, su ministro de Marina y Guerra y por supuesto su nuevo ministro del Interior. Él con una firma algo pequeña. Y tendríamos mucho también para hablar de este tema. Sabemos de tu agenda, sabemos que hay 1000 cosas por hacer en torno a este bicentenario, así que pues Luis Fernando, gracias por estar con nosotros, por prestarnos un ratico esta Constitución de 1821 y además por contarnos sobre nuestra historia. No, pues estos documentos deben ser de objeto público. Yo quiero que me des estos últimos minutos para decirlo. Lo hicimos en febrero en el Palacio Nariño, sacar por primera vez las 11 constituciones. Ayer, desde el martes, miércoles y hoy, estamos exponiendo en la Quinta Teresa todo esto de libre acceso. Lamentablemente uno quisiera dejarlos permanentes, pero por el mismo cuidado de los documentos deben volver a su reposo. Sin embargo, todo esto está digitalizado en las páginas de web para que ustedes lo conozcan. Pero mire, la historia debe ser apasionante, deben ustedes meterse en ella, deben descubrir y vamos a volver a encontrar nuestras raíces, es la única forma. Bueno, pues Luis Fernando Niño, de verdad, presidente honorario de este bicentenario, que por supuesto sigue y continúa con esa agenda de esa semana tan importante para Norte de Santander y para Colombia.